Hola, buenas noches. Bienvenidos al podcast de hoy. Hoy hablaremos de historias de terror que les helará la sangre. Voy a responder las preguntas que me mandaron para el podcast de hoy. Pregunta 1. ¿Cuál es tu mayor miedo y por qué? Mi mayor miedo es quedarme sin mis pies. Pregunta 2. ¿Qué te da más miedo? ¿Los lugares cerrados o los lugares abiertos? Me da más miedo los lugares cerrados porque tengo claustrofobia y no me gusta estar encerrado en lugares cerrados. Pregunta 3. ¿Has tenido alguna experiencia que te haya dejado con un miedo o fobia? A la fecha no he tenido ninguna aparición de fantasmas o algún susto. Pregunta 4. ¿Qué es lo que más te aterra en la oscuridad? Lo que más me aterra es que salga algún fantasma, se me quede viendo de lejos. Pregunta 5. ¿Cuál es el miedo que te impide dormir por las noches? El miedo que me impide dormir por las noches es que me aparezca algo bajo la cama. ¿Cuál es tu película de terror favorita y por qué? Mi película de terror favorita es la de Freddy Krueger, porque me gusta. Pregunta 7. ¿Qué libro de terror te ha dado más miedo? Yo no he leído ningún libro de terror, solo uno de cuentos para niños. Pregunta 8. ¿Qué personaje de terror es el que más te aterra para ti? Para mí es Freddy Krueger porque te asesina en tus sueños. Pregunta 9. ¿Qué es lo que te gusta de las películas de terror? Lo que me gusta es que tienen mucho suspenso en muchas escenas de las películas. Pregunta 10. ¿Qué es lo que más te intriga de un fantasma? El saber por qué nos está molestando. Pregunta 11. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en tu vida? A la fecha no he tenido ninguna experiencia paranormal. Pregunta 12. ¿Qué es lo más extraño que ha sucedido en tu casa? Lo más extraño que ha sucedido es que se me ha aparecido una señora con cara de muy viejita. Pregunta 13. ¿Has visto algún fantasma o entidad paranormal? Hasta la fecha no he visto nada y por suerte tampoco quiero ver. ¿Qué es lo que más te aterra en una casa abandonada? Lo que más me aterra en una casa abandonada es el saber por qué fue abandonada, por un asesinato o por alguna entidad paranormal. Pregunta 14. ¿Has experimentado algún tipo de posesión o exorcización? No, aún no, y no quisiera. Pregunta 16. ¿Qué libro de terror te gustaría que se adaptara al cine? Yo no he leído ningún libro de terror, pero me gustaría que se adaptara a alguno de Stephen King, que hace libros de terror. Pregunta 17. ¿Cuál es tu leyenda urbana favorita? Mi leyenda favorita es la de La Llorona, porque se ha contado mucho por todo México. Pregunta 18. ¿Qué mito o leyenda te da más miedo? La que más me da más miedo es la de La Llorona, porque en mi rancho se cuenta mucho sobre ella. Pregunta 20. ¿Qué es lo que más te aterra de un asesino en serie? Encontrármelo en mi casa sin luz. 21. ¿Qué harías si te encontraras con un fantasma en tu casa? Lo que haría sería cobijarme con mis cobijas y esconderme y dormirme hasta despertar. Pregunta 22. ¿Qué harías si despertaras en un lugar desconocido? Buscaría algún señalamiento que conociera para ubicarme en dónde estaría. Pregunta 23. ¿Qué harías si te encontraras con un zombie? Lo que haría sería agarrar lo que encontrara en el piso y golpearlo hasta que se muriera. Pregunta 24. ¿Qué harías si estuvieras atrapado en un ascensor con un asesino? Lo que haría sería picar los botones para que el ascensor dejara de subir
y atacar al asesino. Pregunta 25. ¿Qué leyenda o mito te gustaría que se investigara a fondo? Me gustaría que se investigara a fondo la de La Llorona para saber bien por todo lo que hace y por qué mató a sus hijos. 26. ¿Qué harías si estuvieras en una casa abandonada? Lo que haría sería explorar y disfrutar mientras estoy en la casa. Pregunta 27. ¿Qué es lo que más te aterra en la psicología humana? Lo que más me aterra es lo que podrá llegar a ser una persona por tal de tener todo. Pregunta 28. ¿Qué es lo que más te intriga en la cabeza de un asesino en serie? Saber por qué hace eso, piensa eso, o por qué le gusta matar a las personas. Pregunta 29. ¿Qué es lo que más te aterra de la cabeza de un psicópata? Lo que más me aterra es por qué llegó a estar en esa situación y de pensar ese tipo de pensamientos. Pregunta 30. ¿Qué es lo que más te gusta en una historia de terror de psicología? Lo que más me gusta es, o me intriga, es que está en hechos reales. Pregunta 31. ¿Qué es lo que más te aterra en la idea de la locura? Es en por qué llegar a pensar de esos tipos de extremo. Y también las actitudes que las personas pueden tomar al tener locura. 32. ¿Qué es lo que más te aterra de la supercepción? Lo que más me aterra es que no sabemos lo que es real o es falso. Pregunta 33. ¿Qué es lo que más te intriga de un brujo o bruja? Lo que más me intriga es cómo es que llegaron a ser brujo o bruja y lo que hacen o lo que van a hacer en su vida. Pregunta 33. ¿Qué es lo que más te aterra de una maldición? Lo que más me aterra de una maldición es que te va a perseguir por toda la vida hasta que te mueras. Pregunta 35. ¿Qué es lo que más te gusta en una historia de terror sobrenatural? Lo que más me gusta es que tengan pruebas. Pregunta 36. ¿Qué es lo que más te gusta de una posesión demoníaca? No me gusta nada, porque te vas a morir. Pregunta 37. ¿Qué es lo que más te aterra en la tecnología? Lo que más me aterra en la tecnología es que empiecen a hablar entre ellos mismos y después nos dominen. Pregunta 38. ¿Qué es lo que más te intriga en la figura de un hacker, un ciberterrorista? De por qué lo hacen y para qué lo hacen y por qué les gusta hacer eso. Pregunta 39. ¿Qué es lo que más te aterra en la idea de la vigilancia electrónica? Lo que más me intriga es que te están checando 24/7 en todo el día y te podrán seguir a todos lados. Pregunta 40. ¿Qué es lo que más te gusta en una historia de terror de ciencia ficción? Lo que más me gusta de una historia de ciencia ficción es que está muy sobrenatural, que no es nada de lo ordinario. Pregunta 41. ¿Qué es lo que más te aterra de la inteligencia artificial fuera de control? ¿Que nos controlen a nosotros o nos esclavicen? Gracias por escucharme. Este es el fin del podcast y esperen el siguiente episodio.